Nuestro siguiente tema, que es muy importante. Como se recordará, esta campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que integran más de 300 organizaciones, reveló que la empresa transnacional Monsanto, filial de esta otra transnacional Bayer, consiguió un amparo que la protege de la justicia federal en contra del decreto promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de pues que ya se cancele el uso del glifosato hasta enero de 2024, algo que el presidente López Obrador también había dicho que pues van a investigar a este juez y lo mismo que al que otorgó el amparo a Iberdrola por pues sospecha de presunta corrupción o porque no siguieron un camino limpio. Para ello vamos a entrevistar al doctor Isaac de Paz González. Él es doctor en Derecho, especializado también en la lucha por los derechos humanos. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y nos da mucho gusto que esté con nosotros vía telefónica. Muy buenos días, doctor Isaac de Paz, pues para que nos comente acerca de estos amparos que primero promovió esta transnacional Monsanto en nuestro país, lo mismo que ha hecho pues estas estrategias legales en otras latitudes, entre ellas Estados Unidos, y bueno, las repercusiones que tiene para México este amparo que ya le fue otorgado. Sí, muy buenos días, estimada Nancy, estimado equipo de Contralínea, muy buenos días al público. Pues se trata de un amparo otorgado por un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, el juez sexto, y no es un amparo definitivo, está ahorita en una fase de, digamos, de revisión en el que el gobierno federal pues está apelando esta muy lamentable, debo decir, muy lamentable decisión del juez de distrito que concede este amparo, y el juez de distrito muy peligrosamente está dejando, digamos, o está tachando de inconstitucional el decreto por varias razones muy ambiguas, muy confusas y además contrarias a lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de protección al ambiente. Básicamente, el juez de distrito dice que el decreto carece de fundamentación y de motivación, es decir, al juez de distrito le pareció que el decreto está, digamos, insuficientemente sustentado en evidencia científica. Dice que el glifosato no necesariamente causa un daño, que los daños y los riesgos posibles no están bien explicados en el decreto, y le rechaza muy ilícitamente, rechaza o no le da valor a las pruebas que le ofreció el gobierno federal, al cúmulo de pruebas y a la evidencia científica que le ofreció el gobierno durante el juicio de amparo. Entonces a mí eso me parece muy lamentable, porque precisamente el amparo es para que una parte que se queja de la violación de un derecho tenga oportunidad de ofrecer sus pruebas, pero también la otra parte, en este caso la autoridad, tiene el derecho a defenderse, a exhibir sus pruebas, y no le da ningún valor a las pruebas. Y lo más digamos, preocupante también es que de toda la evidencia científica y bibliográfica que le ofrece el gobierno al juez de amparo para ilustrarlo en estas cuestiones técnicas, que desde luego los jueces pues no son expertos en todo, no son científicos, no saben de biología evolutiva o de organismos genéticamente modificados o de la dinámica de los suelos, pues le ofrecieron información bibliográfica. Y el juez dice, bueno, esas son opiniones, pero no necesariamente sirven para sustentar el decreto. Entonces está rechazando toda la evidencia este juez, y si no hay un ánimo corrupto en él, por lo menos si hay un ánimo en beneficiar, procesalmente hablando, a Monsanto.
Hay que decir, Nancy, que se trata del juez de distrito Francisco Javier Rebolledo, quien no ha tomado en cuenta esta evidencia científica y bibliográfica de la que nos habla ya el doctor Isaac de Paz. Y a mí me parece muy preocupante, Nancy, porque hemos visto que desde que se emitió el decreto ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha venido una cascada de amparos para que se continúe con la importación de este agrotóxico que ha sido incluso prohibido en otras partes del mundo, pero pues el negocio es significativo, es un negocio que no quieren dejar y por supuesto México es un atractivo económico y para continuar con sus experimentos que tienen que ver con los agrotóxicos. Señalar que ya el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es encabezado por la científica María Elena Álvarez Bulla Roses, ya se hizo desde que entró esta administración un estudio que revela que el glifosato ha dejado una estela contaminante dispersa en cultivos y aguas y se han encontrado rasgos de este herbicida carcinógeno en tortillas, harinas, leche materna, sangre y orina, pero también en áreas naturales protegidas. Nosotros tuvimos acceso a este expediente científico sobre glifosato y los cultivos genéticamente modificados, en donde pues se documentó que el agroquímico fue introducido al mercado mexicano desde 1974 por Monsanto y tiene una correlación en el aumento de más de 20 enfermedades oncológicas, endocrinas, metabólicas y neurodegenerativas, así como trastornos sistémicos y el herbicida, pues lo quieren seguir trayendo, ¿no? Con estos amparos que, bueno, ya vimos que está otorgando el juez de distrito Francisco Javier Rebolledo y aquí sería preguntarle al doctor Isaac de Paz si esto podría sentar precedente para que se dieran más amparos a la industria y en específico a Monsanto. Ahorita que retomemos la conversación con el doctor Isaac de Paz, le preguntaremos eso. Y bueno, destacar de estas primeras declaraciones que nos ha dado que el juez pues ha determinado que carece de fundamentación y motivación este decreto presidencial para prohibir de manera gradual la importación y además la venta y la producción de glifosato en nuestro país y que no necesariamente causa un daño este agrotóxico y con ello pues dice el doctor Isaac de Paz se rechaza ilícitamente y no se da valor a las pruebas que presentó el gobierno federal, entre ellas estas que ya nos menciona Erika Ramírez. También pues niega lo que la propia historia del planeta va teniendo ya como evidencias en Estados Unidos, decir que miles de personas han enfermado de cáncer de piel, pues justamente se han atrevido a demandar al gigante Monsanto y han ganado juicios multimillonarios porque se ha demostrado que estos herbicidas son cancerígenos y causan graves daños a la salud. Ya tenemos la comunicación con Isaac de Paz, Erika. Así es, doctor, buen día, le saluda Erika Ramírez. Un gusto saludarlo. Hola, buen día, Erika. Disculpen con la llamada, pero ya estoy de regreso. Qué bueno. Aquí la duda y lo que nos llama la atención desde que se emitió el decreto presidencial para ir reduciendo la importación de este agrotóxico, se ha venido prácticamente una cascada de amparos por parte de Monsanto y de las otras que también importan este agroquímico. Con este amparo que ya ha otorgado el juez de distrito Francisco Javier Rebolledo, ¿no se sienta este precedente para continuar amparando a otras empresas y a Monsanto y que se pueda traer este agrotóxico nuevamente como se venía haciendo a México? No, bueno, yo sí quiero ser muy puntual en señalar que desde el año 2012 la Suprema Corte sí ha sido muy consistente en advertir el riesgo y bajo el principio de prevención
y de precaución de los daños ambientales que pueden causar todas estas sustancias toxicológicas, porque además son sustancias toxicológicas. Es algo que yo no entiendo cómo este juez dejó pasar. La Suprema Corte, en distintos amparos que han llegado hasta allá, hasta la Corte, pues ha sido muy consistente en su jurisprudencia. Es una decisión aislada esta, no es una tendencia, y es una decisión errónea en contra del decreto. Y ojo, en el peor escenario, o sea, yo pensé, así como abogado, dije, bueno, si a este juez de distrito le parece que el decreto no está suficientemente sustentado, pues el gobierno federal puede hacer otro decreto, puede dejar sin efecto este decreto y hacer otro como más robusto, más amplio, de alguna manera con mayores informaciones, explicaciones sobre la toxicidad del glifosato y emitirlo de nueva cuenta. De alguna manera lo que está diciendo el juez de distrito es que el decreto está como muy flojo, en palabras así de sencillas, ¿no? El decreto está muy flojo. Pero la verdad es que no, la verdad es que todos los decretos tienen la información nada más necesaria, no tienen que tener toda la explicación de los procesos a los cuales se refieren las normas jurídicas de los decretos, y yo sí creo que hay un ánimo de beneficiar a las transnacionales, en este caso, pues a Monsanto. Y retomando un poco lo que ustedes dicen acerca de los litigios en Estados Unidos, la verdad es que está comprobadísimo que el glifosato y todas esas sustancias, el faena, todos los herbicidas que se venden en la provincia mexicana, en el campo mexicano, pues causan un daño a la tierra, causan un daño al ambiente, a los ecosistemas y a las personas. Eso es muy importante remarcarlo, que los juicios en Estados Unidos han sido por que ha provocado cáncer de piel en miles de personas, y son estas miles de personas que han llevado a Monsanto a las cortes y eventualmente pues le han ganado litigios individuales que van desde los $10 millones hasta los $250 millones. Y Monsanto actualmente pues está tratando de negociar alrededor de 20,000 demandas que tiene en contra en diversos estados en la Unión Americana. Entonces, eso sí tenemos que puntualizarlo. No es una decisión, digamos, fuerte, es una decisión que todavía está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado, y supongo que va a llegar a la Corte por la trascendencia, por la importancia constitucional del decreto. La Corte lo va a traer este amparo y lo va a resolver. Entonces, eso es lo que yo advierto. Otra cosa que sí tenemos que decirle al público es que a veces los jueces de distrito son como una primera instancia que se equivoca mucho, ya sea por falta de preparación de los criterios jurisprudenciales de avanzada que tiene la Corte, o a veces quizás por mala fe, digo, no lo puedo decir en este caso, pero no debería preocuparnos tanto esta decisión. Claro que mediáticamente es un golpe para el decreto del gobierno federal, pero la verdad es que yo creo que se va a revocar, se tiene que revocar. No hay elementos parecidos en la jurisprudencia de la Corte. La Corte ha dicho todo lo contrario en ese tipo de casos. Entonces, eso es lo que puedo decir, Erika y Nancy. Y doctor, pues también preguntarle sobre esta posibilidad que tuvieran los propios mexicanos de demandar a Monsanto y a todas las que han importado este tipo de agrotóxicos, ¿no? Porque pues en México también se causan estos mismos daños que se causan en Estados Unidos, el cáncer, la presencia de este linfoma no Hodgkin, y esto no se ha pues hecho explícito en la publicidad de Bayer para comercializar estos agrotóxicos con el nombre comercial de faena. Tampoco se habla de los daños al medio ambiente, no se habla de los daños al suelo, ni absolutamente nada que vaya en contra de sus intereses de esta transnacional. ¿Qué posibilidad tendrían los mexicanos que hayan sido afectados, las mexicanas que hayan sido afectados por el uso reiterado de estos
estos agrotóxicos, de hacer unas demandas colectivas similares a lo que ha ocurrido en otros países, en otras experiencias como ha sido Canadá en su momento, y todo lo que nos ha comentado también en otras ocasiones sobre los juicios en Estados Unidos? Pues bastantes posibilidades. Objetivamente, Nancy, no es porque pues uno quiera hablar de litigios millonarios, pero si hay personas que están padeciendo ese tipo de consecuencias en su salud, en su piel, y que han llegado o tienen estas enfermedades que causadas por el uso reiterado, por la exposición, por el contacto que tiene con la piel, el faena, que es digamos el herbicida más popular. Por supuesto que tienen muchas posibilidades serias, porque actualmente existe una acción de daños extracontractuales, es decir, de daños que puede reclamar una persona en contra de otra fuera de una relación contractual, es decir, por la falta de información, por la negligencia en la información y por básicamente por la falta de cuidado de las instrucciones en el uso de estos agrotóxicos, de estos herbicidas que le causan un daño a las personas y por supuesto también al medio ambiente. La verdad es que en ese aspecto la Corte ha ido avanzando en cuanto a los daños punitivos, que son aquellas consecuencias legales a raíz de una conducta negligente de una empresa. Y hablo de sumas millonarias porque ya hay casos en la Suprema Corte en donde grandes empresas con grandes capitales transnacionales se han visto obligadas a pagar pues cantidades hasta de 30 millones de pesos, por ejemplo, por el daño que le causaron a una familia. Entonces sí hay precedentes, sí hay, digamos, fundamento legal para proceder en contra de estas empresas. Habría que desde luego que buscar la evidencia para llevarla a juicio y poder demandarlos. Eso en el aspecto individual, personal, pero también en el aspecto colectivo, en el aspecto del daño al suelo, a los ecosistemas, pues también yo creo que es momento de que muchas organizaciones documenten esos daños y se empiece a armar una serie de litigios, porque prácticamente estas empresas no solo no se hacen responsables de ello, sino que ahora pretenden burlarse de los mexicanos al interponer estos amparos y encuentran jueces obsequiosos, parciales, que les dan, en este momento le están dando la razón para contraatacar este decreto. Entonces yo creo que sí es necesario que muchas organizaciones pues unan esfuerzos para llevar a juicio y llevar a los tribunales a estas internacionales. Así es, doctor Isaac de Paz. Nada más para acotar, el CONACYT ha encontrado glifosato en fluidos como leche materna, sangre y orina en agricultores y sus familias, particularmente en las comunidades de Campeche, Yucatán y Jalisco. Y en el último caso que se documentó, pues está la comunidad de El Mentidero en Autlán, Jalisco, donde se localizó orina. Se analizó la orina de 93 niñas y niños de preescolar y 53 de secundaria, y todos ellos tenían pues rasgos de este herbicida. Nos hablaba también de que un tribunal colegiado tiene que dar pues prácticamente el último fallo, y aquí me gustaría saber pues no sé si la Semarnat o alguna otra autoridad pudiera llevar a cabo una estrategia para que pues este fallo sea a favor, pues sí, del decreto que ya fue emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, mira, ahorita está transcurriendo un plazo de 10 días hábiles a partir de que se le notificó la sentencia al gobierno, que fue la semana pasada, y por el periodo ocasional, digamos, de los tribunales colegiados, que creo que son estas 2 semanas, pues se va a aplazar, yo creo que para agosto, pero el tribunal colegiado, por la naturaleza del asunto, quizás le puede pedir a la Corte que sea ella quien resuelva, que sea la Suprema Corte, en este caso la primera sala, la que atraiga este asunto para que sea la Corte quien, con sus precedentes, pudiera resolver mejor. Ahora, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, la verdad es que la Semarnat, el gobierno federal,
expuso bastante información sobre la toxicidad de este herbicida. Y la verdad es que el juez de distrito desechó bastantes pruebas, desechó la información, no le dio como cabida a ningún argumento que planteó el gobierno federal. Y en ese aspecto a mí eso me pareció muy parcial la sentencia, muy a favor del dicho, de los argumentos de Monsanto. Y yo creo que ahí hay una buena estrategia de litigio de parte del gobierno federal, solo que en este caso al juez muy subjetivamente le pareció que los riesgos no estaban demostrados, ¿no? Como si en una ley, como si todas las leyes tuvieran que exponer con un análisis pormenorizado los riesgos de los hechos a los que se refieren las leyes. Eso sería muy absurdo. Entonces a mí este análisis que hace el juez sexto de distrito en materia administrativa me pareció muy obsequioso a favor de Monsanto. Y yo creo que sí tiene todas las de ganar el gobierno federal, porque yo reitero, los precedentes ambientales en materia de protección al ambiente, en materia del principio de prevención, pues han sido muy cuidadosos del interés colectivo. Desde el año 2012, o sea, hay una serie de litigios en los que siempre se ha favorecido el interés de la colectividad, incluso el derecho a la salud de la colectividad y el derecho a un ambiente sano. Entonces no sé por qué, de dónde se saca este juez de repente que el glifosato no causa un riesgo, o que los riesgos no son verificables, cuando, como ustedes dicen, el CONACYT tiene bastante evidencia, y por cierto esa evidencia del CONACYT está en el juicio, está en las pruebas que ofertó el gobierno federal. Por lo tanto, pues yo no veo la razón, hablando de material probatorio, por la cual desechó todo eso. O sea, lo desechó de manera muy ilícita, muy así de, simplemente te la desecho, porque todo esto que me dices aquí me lo debiste decir en el decreto. Y bueno, volveríamos a lo mismo, ¿no? En el peor escenario, pues se puede hacer otro decreto más robusto, más sustentado, y ya, fin de la historia. Monsanto no va a ganar en México. Ya se le han cerrado las puertas aquí, y creo que esta estrategia pues responde a una estrategia global de querer defenderse a toda costa, pero yo creo que no va a tener eco esta resolución, ni tiene mucho futuro. O sea, se la van a revocar. De hecho, ahorita no puede importar. En este momento, aunque ya ganó su amparo, pues ese amparo está todavía sujeto a una segunda revisión, digamos. Doctor, también preguntarle, pues usted nos decía al inicio de esta conversación que si bien no se pudiera hablar todavía de un ánimo corrupto, porque eso lo determinará en su momento la investigación que se lleva en torno a este juez, pues por lo menos sí se puede hablar de un ánimo de beneficiar procesalmente a Monsanto, y con ello al mismo tiempo lo que vemos es un ánimo de pues darle la espalda a la sociedad, darle la espalda a las personas que están en contacto directo con este agrotóxico, que pueden resultar pues impactadas gravemente en su condición de salud. Y en ese sentido preguntarle qué debería de pasar ya en el Consejo de la Judicatura Federal para que este tipo de jueces pues no sigan en primera instancia beneficiando a las empresas o a intereses de grupo, a intereses particulares, y perjudicando a las mayorías. Y esto también pues extensivo también a magistrados y a ministros, ¿no? Porque esto no es privativo de la primera instancia, sino también incluso de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué debería pasar para que estos jueces ya no tengan en sus manos este poder de beneficio para grupúsculos y además en contra, en este caso, de la salud de las personas? Yo creo que sí se debe fortalecer la rendición de cuentas de los jueces, es decir, no se pueden estar equivocando tantas veces, eso es muy obvio. Incluso pues la gente que no sabe de cómo funciona la judicatura, pues no podemos estar la sociedad dependientes de sus errores, no podemos digamos consentir tantos errores, tantas fallas, cuando notoriamente la ley les permite. Por ejemplo, en este caso, si el juez no le parecía suficiente las pruebas, él tiene facultades para solicitar nuevas pruebas, para ampliar periodos de pruebas, para llegarse de toda la evidencia, dada la envergadura del caso.
y no lo hizo, simplemente no lo hizo. Entonces, yo creo que sí tenemos que exigirle al Consejo de la Judicatura investigaciones más serias, sanciones, o por lo menos que no los ratifiquen en su segunda, digamos, promoción como jueces, porque ahora ya es difícil que los ratifiquen automáticamente. Antes era muy fácil, antes casi el que era juez ya se quedaba ahí para siempre. Ahora ya hay más candados, pero ahora yo lo que sugeriría es que se tome en cuenta el bloque de decisiones erróneas para que no se les ratifique ya como jueces y pues bueno, que se pongan a estudiar o que se vayan a hacer otra cosa si no están defendiendo el interés público, que es lo que nos mandata la Constitución, ¿eh? O sea, no es ningún afán de descalificar a nadie, pero si la gente no está preparada para aplicar la Constitución en el nivel que demanda, en los tiempos, en el nivel que requieren este tipo de asuntos tan delicados que afectan a todo el país, pues bueno, pues tendrían que irse a la banca por lo menos un rato, ¿no? Quitarles el nombramiento ahí un rato, regresarlos a que sean secretarios, y ya que estudien un poco más, que sepan cómo resolver estos casos, pues otra vez que concursen para jueces de distrito. Eso es lo que yo podría sugerir, estimada Nancy y Erika. Pues agradecemos, doctor Isaac de Paz, experto en Derecho Constitucional y también en Derechos Humanos, esta conversación. El doctor Isaac de Paz González es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y pues nos permanecemos nosotros atentos a lo que vaya ocurriendo en este caso en torno a Monsanto y también a su análisis tan importante, doctor, respecto de pues esta parte jurídica que a veces la sociedad pues no le entendemos mucho, pero es importante también que nos mantengamos atentos a lo que deciden jueces, magistrados y ministros. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Muy buen día a todo el equipo y a toda la audiencia de Contralínea. Gracias. Muy buen día, doctor. Pues ahí está lamentablemente este juez que ha dado la razón sin verificar todas las pruebas que le ha presentado el gobierno federal, entre ellas las pruebas científicas, las pruebas que ya en otros países, en otras latitudes ha llevado a esta empresa a sacar definitivamente estos agrotóxicos y también sus semillas transgénicas. Pues en este caso resulta que a un juez le parece poco e insuficiente todas estas pruebas científicas de que este herbicida pues contiene estos elementos carcinógenos que generan pues daños graves a la salud de las personas, pero también daños graves a la salud del medio ambiente, de los animales, de los insectos, del propio suelo, de todo el medio ambiente, pues genera daños irreversibles y en el caso de las personas pues se pone en riesgo incluso de muerte a estas mismas cuando ya se les desarrollan estas enfermedades terminales como el cáncer. Pues lamentable, la verdad, y como dice el doctor Isaac de Paz, pues si tal vez todavía no podemos hablar de un ánimo corrupto, al menos podemos hablar de un ánimo de beneficiar procesalmente a Monsanto por parte de este juez. Erika, pues muy lamentable esta situación. Es. Habría que enviarle al juez Francisco Javier Rebolledo pues los programas que hemos hecho aquí en Contralínea en torno a Monsanto y los impactos que ha tenido en la salud pues ya de diversas comunidades como la que hablábamos allá en Jalisco, en Autlán, que ha sido reiterado lo que nos han comentado los expertos en la materia que hemos consultado, ha sido reiterado esta contaminación y estos análisis. Preocupante que haya sido también detectado sobre todo en menores de edad, en pequeños hijos, por supuesto, de campesinos.